Iniciamos hoy el segundo momento de este sagrado triduo pascual. Como bien les decía el día de ayer que meditábamos en la cena del Señor, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, hoy en el segundo momento vamos a reflexionar sobre el misterio de nuestra salvación. Y por eso es tan necesario que dirijamos nuestra mirada a la cruz de nuestro Señor. Vale la pena, mis hermanos, que ustedes y yo nos preguntemos qué significa la muerte de Cristo. ¿Qué significa todos estos padecimientos y sufrimientos? Jesucristo no era un hombre masoquista, un desequilibrado psicológico que buscaba el martirio, que era un suicida, un kamikaze. No. Jesucristo asumió su muerte como vivió su vida. Jesucristo vivió su vida como una entrega. Y de la misma manera entonces asumió su muerte como una entrega, como una ofrenda que ofrece al Padre en reparación por nuestros pecados. Sería interesante que partiéramos de la siguiente premisa: ¿de qué nos tiene que salvar el Señor? Y yo creo que es importante que meditemos sobre lo siguiente. Todos de una manera u de otra estamos involucrados en esta realidad de pecado. Pecamos por un lado, pecamos por el otro, unos de una manera, otros de otra manera, pero en todos nosotros, mis hermanos, hay pecado. Y la salvación que quiere darnos Jesús no es solamente del infierno y como nos imaginamos o como Dante Alighieri nos presentó los niveles de aquella situación, de aquella realidad. Jesús nos quiere salvar, mis hermanos, también en la vida. De que se pierda, de que se desperdicie, de que la arruinemos, de que no la aprovechemos. Por eso su enseñanza, su vida es su manera de salvarnos. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, se nos habla de que y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa palabra es una persona, esa palabra es Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos salva desde su encarnación, pero también desde su vida, desde sus palabras, desde su ejemplo, desde su discurso, desde su enseñanza. Nos salva Jesús, porque empieza a sacar con toda su enseñanza lo mejor que hay en nosotros. Aquella realidad de pecado que nos ha alejado de nuestro destino último, que es Dios, porque salimos de las manos de Dios y vamos a las manos de Dios. Nuestra realidad de pecado nos ha desviado de ese destino especial que todos tenemos. ¿Qué hace Dios? ¿Se hace el indiferente? ¿Se hace el indolente? ¿O simplemente deja que nos perdamos? No. Nos envía a su Hijo Jesucristo para que nos intersecte. Juan 14:9. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, aquello que nos devuelve hacia nuestro destino definitivo, que es el Padre Dios. Jesucristo el Señor, mis hermanos, asumió la cruz como consecuencia de su mensaje. Y por fidelidad al proyecto del Padre Dios, que era el reino de los cielos, Él decide entonces asumir cada uno de estos tortuosos momentos que experimenta en la vida dolorosa en el camino de la cruz. Y entonces yo quisiera, mis hermanos, que a la luz de esta situación, de esta realidad, ustedes y yo miráramos el valor de nuestra alma. Ustedes y yo nos diéramos cuenta hasta dónde llega el amor de Dios por usted y por mí. ¿Qué más tiene que hacer Dios para demostrarnos y declararnos su amor que la vida, que la pasión, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál será la garantía que vamos a meditar mañana de nuestra fe? Pues la triunfante resurrección del Señor ante esta realidad de la muerte. Pues bien, hermanos, yo quisiera que hoy meditáramos en el sentido profundo que tiene la pasión de nuestro Señor y pudiéramos ustedes y yo de alguna manera ahondar y darle significado especial, personal, a esta realidad de la crucifixión de nuestro Señor. De igual manera, ¿cómo más ustedes y yo podemos darnos cuenta lo valiosos que somos para Dios? Yo creo, hermanos, para cerrar, que la crucifixión y la muerte de nuestro Señor es el acontecimiento más grande que ha ocurrido en favor de la humanidad a lo largo de la historia. Valoremos, meditemos, profundicemos y ahondemos en este misterio de nuestra salvación, en la entrega de Jesús,
la entrega de su vida, la entrega de su muerte como oferencia al Padre para devolvernos hasta nuestro destino definitivo, que es la plena comunión con el Señor. Que Dios nos ayude a entender esta realidad y a vivir en consecuencia. Amén.